Bueno, yo quisiera, tal vez antes de que comencemos formalmente, también públicamente decir que para mí es un honor estar acá, especialmente con doña Vilma, con quien hace muchísimos años yo trabajé en la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos y el CENIT formaba parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya no existe. Cuando yo era joven, guapo y más delgado, ahora solamente soy guapo, ¿verdad, doña Vilma? Me acordé, no, pero me acordé que la energía que doña Vilma tenía hace 30 años casi, o 20 y resto de años, la sigue teniendo, y para aquellos defensores y defensoras de derechos humanos, pues es un honor, doña Vilma, tenerla a usted aquí con nosotros. Y que espero que la tengamos por bastante tiempo más. A usted y a otros defensores y defensoras como Iduvina, que está acá, Lottie Cunningham, etcétera, que son de años, realmente pues hemos aprendido muchísimo de todos y todas ustedes. Bueno, para continuar un poco como para hablar un poco como de soluciones, ¿no? Yo sí quisiera tal vez iniciar con una pequeña reflexión de que ya en Naciones Unidas, por ejemplo, el concepto de defensor, de quién es defensor o defensora de derechos humanos, va más allá de alguien que pertenece a una organización. Sí, yo creo que hay un reconocimiento ya en el derecho internacional público de que son defensores o defensoras de derechos humanos todos aquellos que defienden los derechos humanos. Un individuo puede ser un defensor y defensora de derechos humanos. Y lo digo porque en el caso del sistema interamericano, muchas personas del movimiento LGBT que han sido asesinadas y no tienen una vinculación con alguna organización, no han sido vistas como defensores o defensoras de derechos humanos. Yo creo que es importante traerlo a colación acá, porque creo que también en el sistema interamericano tenemos que avanzar un poco en ese sentido. Y lo otro también, la otra reflexión que yo quisiera, antes de continuar, es que también en el derecho, en el sistema progresivo, ¿no?, de los derechos humanos, hay formas agravadas de discriminación, y yo creo que, si bien es cierto, todos y todas somos defensores y defensoras de derechos humanos, aquellos defensores y defensoras de derechos humanos LGBTs o defensores y defensoras indígenas, afrodescendientes, mujeres, en ciertos contextos son más vulnerables que otros defensores y defensoras de derechos humanos. Y yo creo que aquí no estamos hablando de que hay unos o mejores defensores o defensoras. Yo creo que es importante reconocer que en ciertos contextos hay defensores y defensoras de derechos humanos con mayores condiciones de vulnerabilidad, o en ciertos contextos con ciertas condiciones de vulnerabilidad. Habiendo dicho eso, yo creo que es importante iniciar agradecer primero que todo a mis colegas de Protección Internacional y de SEGIL por habernos invitado también a formar parte de este importante evento. Tenemos acá con nosotros a Luis Enrique Guren, que es el Senior Advisor de Protección Internacional. Tenemos a Marcela Martino, que es la directora adjunta de SEGIL Mesoamérica, y tenemos a Natalia Gómez, que es The Advocacy Network Engagement Officer de Cívicos. Bienvenidas y bienvenido a este segundo panel. Yo quisiera tal vez empezar con vos, Luis Enrique. Está este libro, llama Es tiempo ya, políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos. Si nos pudieras contar un poco, en unos 5 minutos, digamos, cuáles fueron los principales hallazgos digamos, que ustedes encontraron en que fue hecho con SEGIL, pero cuáles fueron los principales hallazgos, y tomando en cuenta este enfoque en políticas públicas para garantizar el derecho a defender derechos. Pues sí, pues en pocas palabras, quizá por hablar de desafíos, como se está hablando también, y después de notas positivas para avanzar, en primer lugar, los dos desafíos principales de esas políticas públicas es que ni son políticas ni son públicas. Es verdad, son mecanismos gubernamentales que tienen por objetivo proteger a defensores y defensoras que están en riesgo. Ese es como el objetivo. No quisiera decir casi nada porque espero que todos y todas se lean el libro, que está muy bien, está muy interesante. Seriamente, lo digo medio en broma porque creo que es un libro un poco denso, hemos trabajado mucho, pero creemos que sí que hay como semillas, y no claves, a unas semillas de ideas para cómo construir estas políticas que contribuyan, que hagan posible, que garanticen el derecho a defender derechos humanos, más allá de la lógica de proteger defensoras en riesgo. O sea, por eso decía al principio, mecanismos gubernamentales, son mecanismos por una noción mecanicista, parece como se imagina un reloj,
digamos, esos mecanismos plantean que hay un problema, que algunas defensoras y defensores están en riesgo, pues por cosas que pasan. Entonces el mecanismo fija a esa persona defensora, la hace un análisis de riesgo, la otorga unas medidas de protección físicas en su mayor parte, casi le revisten de un chaleco y demás, y le devuelven a su medio y que siga con su trabajo, ¿no? Es una visión reduccionista que deja la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho a defender derechos humanos casi en un papel mojado prácticamente, ¿no? Y es algo que sin embargo lo hemos contribuido todos a ello, porque estos mecanismos existen gracias sobre todo a la labor y a la presión política de defensores y defensoras en América Latina, en muchos países, ¿no? Y esa presión política generó que algunos gobiernos, que unos obligados y otros porque les parecía adecuado por diferentes motivos, tuvieran estos mecanismos, digamos que la montaña parió un ratón, pero el ratón nos pareció bien al principio. Es decir, como se puso en marcha prácticamente todo el mundo, hay un consenso entre defensores y defensoras, entre organizaciones, entre gobiernos, amigos, Naciones Unidas, de que era un gran avance. El tiempo ha mostrado que esa visión reducida y estrecha y pequeña del problema se ha convertido en parte del problema también, porque ni soluciona lo que tiene que solucionar, porque no está concebido para ello, porque es como una lente estrecha que no permite ver todo, y también por otra parte se ha convertido en una especie de escaparate que se muestra y al que nos aferramos, o se aferran algunos gobiernos también, para plantear que hay resultados en cuanto a proteger el derecho a defender, que no les hay, por cierto, ¿no? Entonces digamos que lo que era una solución al principio parecía así, se ha convertido en parte de un problema, ¿no? Un problema que se vende y que aísla, ¿no? Un problema que se ciñe en torno a unos defensores, les pone la etiqueta de riesgo, les pone esas medidas y no hace mucho más en general. En términos positivos, ¿qué avances hay? Pues justamente el avance que se plantea en el libro, que el libro, por cierto, es fruto del trabajo de ustedes, no del trabajo de quien ha trabajado en el libro. Lo que hemos aprendido, digamos, con muchas de ustedes, se trata justamente en eso, cómo dar el tránsito de mecanismo a política pública, es decir, cómo cambiar, cómo se define el problema de una manera muy estrecha, a defensores en riesgo, a un problema mucho más amplio, el derecho a defender derechos humanos, ¿no? Y por otra parte, cómo se plantea que sea pública y no solo gubernamental, porque como es un problema complejo y hay múltiples barreras contra el derecho a defender derechos humanos, no es un problema sencillo, realmente es complejo, es muy difícil que una parte, un pequeño mecanismo, un pequeño sector de un gobierno pueda abordar realmente esta complejidad, cómo mover las voluntades, cómo generar las fuerzas para que en lugares donde las personas defensoras son agredidas continuamente, dejen de ser agredidas, aunque afecten a intereses de sectores poderosos. Lograr esto es más que un gobierno. Realmente hace falta una acción concertada de gobierno y de Estado, de múltiples fuerzas para intentar revertir situaciones e influenciar sobre actores que cada vez más son actores privados, pero siguen siendo también en una parte estatales, ¿no? Es decir, tránsito de mecanismo a política y pública en el sentido de que tenga un marco mucho más amplio, o sea, que se defina el problema de mucho más amplio y que se dote de todas las herramientas de políticas públicas, es decir, una planificación más o menos clara, unos presupuestos adecuados y un sistema que analice cómo se implementan y que evalúe sus resultados, más allá de evaluaciones numéricas, que evalúe qué se está consiguiendo para dar los siguientes pasos para mejorarlas. Creemos que ese tránsito sí que es una posibilidad real, no son palabras sueltas, creemos, y creemos que si la tarea está en buena parte ahora, yo diría por lo menos, no tanto en parte de los gobiernos que han demostrado que prefieren ver las cosas a la baja y no en toda su dimensión, creemos que la pelota está ahora en nuestro campo otra vez, pero también en el campo de Naciones Unidas y de la Corte de Comisión Interamericana y en general de todos los gobiernos que pueden ser aliados, en el sentido de que se trata de romper esta idea de que esos mecanismos sirven para mucho, dar el siguiente paso, reconocer su existencia, asumir que es una labor fundamental, que puede llegar a ser, y dar el cuerpo que merecen y que necesitan. Pero insisto, eso no van a hacerlo nunca algunos gobiernos que no quieren hacerlo, y la clave va a ser que los aliados puedan justamente romper esa especie de corsé en el que estamos metidos ahora mismo, hacerlo del tamaño que hay que hacerlo, y es un traje a la medida. No va a haber un traje único para todos los gobiernos, para todos los países, hacer un traje a medida, pero que insisto en la noción de que un traje a medida que sirva para proteger el derecho a defender, que no tiene mucho que ver con el riesgo, ni con seguridad, ni con un chaleco, tiene que ver con el ejercicio de un derecho fundamental. Esto, lo demás que se da en el libro, que está muy bien. Bueno, muy bien. Yo creo que aquí hay muchos compañeros de Colombia y oyéndolo y bueno, pensaba en la unidad de protección y cómo, digamos, en algunos casos, en el caso colombiano, por ejemplo, la unidad de protección ha ofrecido
chalecos en el Chocó, por ejemplo, o teléfonos en lugares donde no hay señal. Entonces, buenísima tu presentación, muchísimas gracias. Hablando un poco de un caso particular, yo creo que en caso del acuerdo de Escazú, por ejemplo, hablando un poco de defensores y defensoras ambientales, en este caso, digamos, si vos nos pudieras contar un poco el papel, digamos, que puede tener el acuerdo de Escazú en la respuesta a los desafíos, digamos, que enfrentan los defensores y defensoras ambientales en la región. Muchas gracias, pues, muchas gracias a todos por la invitación, a Sigil, a Reis, a todos. Me toca el papel de hablar del acuerdo de Escazú desde la perspectiva que es un acuerdo que se acaba de adoptar, que está en un proceso de firme ratificación, pero que aún no estamos implementando. Así que igual quiero darles mi opinión, que es optimista. Y creo que el acuerdo hay 3 puntos que quería compartirles que creo que reflejan muy bien cómo el acuerdo tiene esa potencialidad, digamos, de proponer un cambio en el tema de la democracia ambiental y específicamente en relación a los defensores ambientales. El primero es porque el acuerdo establece el primer régimen, digamos, de protección, en un tratado internacional, el primer régimen de protección a defensores ambientales, pero lo ata a la garantía de los derechos al acceso a la información, a la participación, a la justicia ambiental y en últimas al derecho a un medio ambiente sano, que es lo que digamos, los defensores ambientales están buscando. Entonces creo que ese es un punto importante. El segundo punto es que ese régimen de protección se basa en algo muy básico, pero que sabemos que todavía no tenemos, y es el reconocimiento de los defensores ambientales y de sus organizaciones. Y organizaciones no como una organización que tenga un registro, sino tanto grupos, movimientos sociales que se dediquen a la defensa del ambiente. El acuerdo propone que ese reconocimiento, digamos, también lo tengan estos grupos y movimientos. Y el tercer punto que me parece que es bien interesante es que el acuerdo nace, digamos, que la sociedad civil y la participación que tuvo la sociedad civil abriendo esos espacios, impulsando este proceso de negociación fue muy importante para que el acuerdo tuviera un régimen especial de defensores ambientales. El texto que negociaban los países no contenía un régimen especial para la defensa para la protección de los defensores ambientales, y fue la sociedad civil quien hizo la propuesta, quien impulsó el texto y que finalmente quedó en el acuerdo. Entonces creo que hay 3 puntos que me parecen importantes y que reflejan, digamos, cuál es la potencialidad y también la buena práctica que se puede aprender del acuerdo de Escazú. Y pues como sé que mucha gente no conoce el acuerdo, me gustaría hablar un poco de qué es el acuerdo, cómo nace, en los 5 minutos que tengo. Bueno, el acuerdo, el proceso nace desde el 2012 en Río +20, con una declaración impulsada por países como Chile, Jamaica, 10 países más, en la que los estados se dan cuenta que, bueno, tenemos desde Río 1992 esta idea del desarrollo sostenible, de que las decisiones ambientales se van a tomar con la participación de la ciudadanía, pero que en la realidad hay un gran gap en la implementación de los derechos de acceso. Entonces los estados lo que proponen es, vamos a ver, digamos, avancemos en un proceso de negociación, en un instrumento que nos permita cerrar esa brecha de implementación. Así en el 2014 se crea un comité de negociación y ahora, este año, en febrero, se adopta finalmente el acuerdo de Escazú. El acuerdo es un tratado internacional, tiene el título de ser el primer tratado en materia de derechos humanos y medio ambiente para nuestra región de América Latina y el Caribe, y además el otro título que se ha ganado es el primer tratado internacional que contiene una protección específica para los defensores ambientales. El tratado se abrió la firma el 27 de septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas. De los 33 países de la región hay 16 que ya firmaron, así que en este momento estamos trabajando por la ratificación, porque el tratado establece que apenas hayan 11 países que ratifiquen, ahí empezará, digamos, la primera conferencia de las partes y todo el proceso de implementación. Es un poco como para hablar de la historia, pero ya para hablar de exactamente, digamos, qué es el tratado, pues el tratado para mí, y creo que para la sociedad civil que trabajó en este proceso, es una respuesta a ese llamado que como sociedad civil veníamos haciendo desde mucho tiempo, de que no tenemos herramientas para acceder a la información ambiental, para saber cuáles son los contaminantes que están llegando a nuestros ríos, a nuestras comunidades, para saber dónde están los proyectos de desarrollo que están llegando a las comunidades, para acceder a la justicia cuando hay una violación a nuestros derechos. Entonces el acuerdo, digamos, es una respuesta a todos esos llamados.
El acuerdo es un tratado, tiene 25 artículos, establece una protección, en su objetivo establece que el objetivo del acuerdo va a ser la protección de los derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia ambiental, pero como objetivo final buscando la garantía del derecho a un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible, que creo que es algo bien importante porque hay una interconexión entre todos los derechos. Y esos pilares de la democracia ambiental, en últimas lo que se busca es la protección del derecho a un medio ambiente sano. Y dentro de las obligaciones esenciales del acuerdo, los estados se comprometen a garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Asimismo, hay unos artículos independientes para acceso a la información, justicia y acceso a la participación en materia ambiental, que no voy a andar mucho en eso por el tiempo, pero digamos el balance es mixto porque creemos que se lograron estándares importantes. Ya cuando tengan la oportunidad de ver el acuerdo, si quieren ahondar más en esto, después podemos, conversarlo, pero hay algunos estándares importantes. En otros el acuerdo es muy flojo, con obligaciones suaves del tipo de si el Estado tiene los recursos, si el Estado tiene las capacidades y demás, pero digamos que en general lo que se logró es que haya un estándar regional para la democracia ambiental, y creo que ese puede ser un gran avance. Y bueno, una cosa, así un último punto para hablar acerca ya del marco institucional. El acuerdo establece primero un comité de apoyo a la implementación, que creo que va a ser muy importante para lo que va a ser la implementación del acuerdo, un fondo de contribuciones, un centro de intercambio de información y además una secretaría técnica. Entonces creo que ese marco institucional también es algo muy importante que establece el acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Finalmente terminamos con Marcela, que nos va a dar todas las soluciones a los problemas. No, yo creo que es importante que nos puedas contar, porque efectivamente hay iniciativas ya a nivel nacional en algunos países sobre qué protocolos existen, etcétera, para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, que si nos puedes contar experiencias concretas y algunas valoraciones al respecto. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve porque Carlos es implacable con el papelito del tiempo, porque además cuando con Race and Equality y con Protección Internacional nos planteamos este espacio y que sabíamos que iba a estar lleno de tantas otras defensoras, Quique nos hacía la propuesta de que todo lo que dijéramos quienes nos tocaba usar el micrófono de primero de este lado fuera por lo menos 50% innovador y que nadie lo hubiera escuchado, lo cual además siendo la última es absolutamente imposible. Pero trataré no de referirme a las respuestas, sino a algunas ideas, y yo creo que un poco regresando a lo que tanto Quique planteaba con la recapitulación de las ideas detrás de la publicación y del propio título de este evento, creo que nos corresponde también desde nuestro lugar volver a poner el acento sobre el derecho a defender derechos humanos, ¿no? Quique plantea muy bien cómo los mecanismos y nosotros mismos en las discusiones que hemos tenido sobre protección nos hemos enfocado mucho tal vez en algunas de las medidas que no son, digamos que tampoco son, no es que son innecesarias ni relevantes, pero que son solo eso, una parte muy pequeña, el ratón versus la montaña, el campo y el bosque y la jungla de nuestro continente. Y en este segundo panel lo que también nos proponíamos era tratar de hablar de alguna otra de la fauna y flora que debería estar acompañando ese ratoncito para tratar de darle contenido a ese derecho a defender derechos humanos. Pero nos parece que las palabras, el concepto en sí mismo de ese derecho a defender derechos humanos son clave para cambiar esa narrativa. Entonces, para darle un contenido más amplio, no solo un contenido jurídico, desde SEGIL y otras muchas organizaciones que, por ejemplo, litigamos ante el sistema interamericano, hemos tratado de avanzar estándares específicos sobre qué significa, qué implica, cuál es el alcance, cuáles son las obligaciones del derecho a defender derechos humanos. Y si bien hemos avanzado en que la Corte, por ejemplo, la Corte y la Comisión, y como tantos órganos también el Sistema Universal, reconozcan el papel esencial de los y las defensoras y la necesidad de que puedan realizar esa labor que es esencial para nuestras democracias en espacios libres de riesgos y amenazas. Poner el acento sobre el derecho a defender derechos humanos nos permite realmente trascender el discurso de entornos seguros hacia entornos habilitantes de ese derecho y poner el acento también en no solo la protección, sino todos los componentes de la garantía
de entonces ese derecho. Y atendiendo entonces a la pregunta de Carlos sobre algunos de los protocolos, entendemos dentro de ese derecho a defender derechos humanos la investigación efectiva de las agresiones, de los delitos, de las amenazas frente a defensores o contra defensores y defensoras de derechos humanos como un elemento esencial de esa garantía, como un elemento esencial de la prevención de nuevas y reiteradas violaciones de ese derecho a defender derechos humanos. Y me parece importante colocarlo en ese contexto porque, por supuesto, estos protocolos son eso, son un elemento. Y son un elemento que muchas veces también es insuficiente. Ayer en otra discusión donde participábamos varias de las personas que estaban acá y comentábamos los avances en algunos protocolos que existen en Colombia, uno recientemente aprobado en Guatemala por el Ministerio Público, discusiones en México y en Honduras. También veíamos limitaciones de los instrumentos, pero reconocíamos algunas cosas importantes. Primero, el diagnóstico que conocemos de las brechas enormes que hay entre los estándares internacionales de investigación y la normativa y la realidad en nuestros países, ¿no? Entonces, los protocolos como una forma de cerrar esa brecha, de servir de guía, de aterrizar a los contextos nacionales esas obligaciones que parecen abstractas y que puedan impactar en cómo se hacen en la cotidianidad esas investigaciones, además de visibilizar ya esa brecha a través de la emisión de este tipo de instrumentos a lo interno o a nivel regional o internacional. Después, la discusión de estos protocolos también como la oportunidad con las entidades, sobre todo de investigación, involucradas, de lograr entendimientos comunes de qué es lo que implican esas obligaciones internacionales, que son abstractas, que están en convenios y en protocolos internacionales, pero que al aterrizarlas, al hacer de las personas que tienen que investigar, se tienen que corresponder con cuestiones concretas. Y ahí la experiencia, por ejemplo, de la instrucción aprobada en Guatemala hace unos meses, en las que trabajamos en conjunto con UDFEGUA, que Jorge nos acompañó hace un rato en la mesa anterior, permitió, por ejemplo, evidenciar las resistencias que tenían algunos fiscales de derechos humanos que tenían que investigar, porque entendían que las definiciones contenidas en tratados internacionales les restaban independencia de tipificar según sus códigos penales un delito contra una persona defensora. O, por ejemplo, que la necesidad de que la condición de persona defensora de derechos humanos, la actividad de defensa de derechos humanos fuera considerada como la primera hipótesis posible de la agresión, la comisión de ese delito contra la persona defensora, derivaba de la necesidad de entender no solo la tipificación a nivel del Código Penal de un país, sino las razones, los móviles, las redes, las estructuras que podían estar detrás, los impactos diferenciados que ese delito tiene, los contextos por los que se generó y la afectación diferenciada que también esos mismos hechos podían tener. Además, estos protocolos nos sirven también como una vara para medir la conducta estatal, para exigir derechos de las organizaciones, los familiares de las personas defensoras, pero también para la denuncia y la documentación de cuando eso no necesariamente está alcanzando el estándar y la obligación internacional, y además nos sirven para que la investigación de las agresiones y los delitos concretos que tienen que responder, por supuesto, al caso específico, también ayuden a el desmantelamiento de los riesgos más estructurales de las personas o las redes criminales o los intereses que están detrás del ataque, muy probablemente a un defensor o una organización y a otros y otras defensores en el mismo contexto del caso concreto. Entonces, bueno, muy rápidamente, como les decía, hay ya un protocolo en Colombia, en Honduras, a partir de también un caso litigado ante el sistema interamericano, hay una obligación del Estado de adoptar un protocolo también sobre investigación de delitos contra defensores. Se acaba de aprobar la instrucción general que es obligatoria para los y las fiscales en Guatemala. En México hay un proceso también de discusión. En el caso de Guatemala, tal vez porque es muy reciente, nos parece interesante contarles algunas de las cosas muy brevemente que incorpora este protocolo. Por supuesto, retoma los estándares internacionales y los baja a una instrucción
digamos, con el formato que suelen usar los investigadores y los fiscales y auxiliares fiscales en Guatemala, conecta entonces esos estándares internacionales con el marco de la jurisdicción, de la competencia, de la determinación de a quién corresponde generar ese informe de análisis criminal, las hipótesis iniciales que partan primordialmente de la condición de persona defensora de derechos humanos como el móvil que debe ser tomado en cuenta a la hora de investigar. Por supuesto, además, establece pautas para tomar en cuenta la calificación jurídica que deben usar los fiscales a la luz de los estándares internacionales, entre muchas otras cosas. Eso en relación con algunos esfuerzos a nivel nacional. Y antes de que Carlos me saque la tarjeta del tiempo, y ojalá que en la discusión podamos abordar también otro tipo de experiencias de articulación que más allá de la investigación nos parece importante. CEGIL y muchos de ustedes también hemos estado involucrados en la construcción de un protocolo, esta vez a nivel, digamos, universal, que dentro del diagnóstico de algunos de los desafíos y de las brechas que hemos identificado, cuando Viviana abría la discusión del evento, repasábamos algunas de las cifras absolutamente espeluznantes de asesinatos de defensores y defensoras en el continente y en el mundo. Y tal vez ya estamos desgraciadamente tan acostumbradas a escuchar estas cifras que hay otro tipo de agresiones, por ejemplo las amenazas que muchas veces preceden a esos asesinatos y a otros delitos cometidos contra defensores, ya nos parecen parte absolutamente natural de la labor de defensa de derechos humanos. Y entonces este protocolo que muchos de ustedes seguramente no solo han participado sino habrán escuchado, que se llama el Protocolo de la Esperanza en ocasión de la Esperanza, el lugar donde Berta Cáceres fue asesinada, pero que también es un poderoso recordatorio de lo que todavía nos queda por hacer con esperanza para tratar de evitar que personas como Berta y como tantas otras defensoras, aún cuando tenían medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana y otros mecanismos, sufrieron esa suerte, y no solo ellas, sino el movimiento de derechos humanos en general. Entonces este protocolo lo que busca es justamente tratar de abordar algunos de esos desafíos, de los vacíos de tipificación que hay sobre el delito para la investigación por la falta de tipificación del delito de amenazas en varias legislaciones, para hacer compatibles diferentes marcos jurídicos, para permitir investigar esos fenómenos criminales que están detrás de las amenazas y desarticular entonces y entender las obligaciones y en qué consiste en generar conocimiento e investigación sobre los patrones, sobre los modus operandi detrás de esas amenazas y poder no solo investigar las amenazas concretas, sino contribuir a desmontar el riesgo que enfrentan los y las defensoras. Lo dejo hasta ahí. Muy bien. Y después hablaría, ojalá, si Carlos me lo permite, de algunas otras iniciativas complementarias. No, muy bien. Yo creo que la idea también hay que generar pues, un diálogo con muchos de ustedes. Yo quisiera resaltar 3 ideas que ustedes dijeron que me parecen muy importantes. Una es lo de que si bien es cierto hay algunas iniciativas estatales, es importante que esté dotado de recursos. No hacemos nada si teniendo el protocolo perfecto, si no hay recursos y sensibilidad, digamos, para quienes lo implementen. Lo otro es que tiene que ver, yo creo, con una característica del derecho internacional público de los derechos humanos, y creo que todos los que estamos y todas las que estamos acá hemos contribuido de alguna forma, y es que nosotros somos los que hemos hecho que el derecho internacional público avance. O sea, las iniciativas en términos de nuevos tratados, de nuevos protocolos, somos nosotros, o sea, nosotros en representación de víctimas o como víctimas, quienes hemos venido presionando. Y lo digo por lo que vos planteaste un poco el rol de la sociedad civil en el acuerdo de Escazú, digamos, cuando hay algunos elementos que no estaban incorporados en términos de defensores, y que bueno, fue la sociedad civil la que logró, digamos, incorporar eso. O sea, eso me parece que es importante reconocer el poder nuestro como representantes de sociedad civil. Y finalmente yo creo que la idea digamos, de todas las ideas que dijiste, Marcela, me parece importantísimo, uno, la apertura, digamos, en algunos estados, digamos, de poder implementar estos protocolos reconociendo, digamos, los grandes problemas que existen. Yo creo que a nivel, digamos, estatal, y yo creo que aquí el gran reto es, evidentemente, uno, la implementación, o sea, cómo estos protocolos independientemente vayan a ser implementados. Y me recuerdo, porque nosotros trabajamos mucho con la Fiscalía
LGBT en Colombia. Digo, el nombre suena genial, y entonces ellos lo venden como la mejor práctica. Pero nada hacemos con tener una fiscalía LGBT si los fiscales no están sensibilizados. Entonces, tenemos una fiscalía que no funciona en Colombia. Es igual, digamos, con cualquier otra cosa que creemos que se pueda vender bonito, pero que en la práctica no funciona. Entonces, con estas reflexiones, muchísimas gracias por el tiempo. Yo sé que bueno, pero ya ustedes me conocen, entonces no importa. Estamos en familia. Reflexiones, preguntas, comentarios muy cortos, preguntas concretas y reflexiones cortas. Sí, y lo mismo que planteaba Vivi, si se pueden presentar nombre, organización, país, etc. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, gracias por el espacio. Mi nombre es Olga Silva, soy abogada defensora de derechos humanos de Colombia. Vengo de Humanidad Vigente Corporación Jurídica, también es una organización de defensa de derechos humanos. Es muy concreto y es la reflexión que siempre me hago cuando soy abogada, ¿no? Cuando pensamos en cómo a veces buscamos que la posible solución, que es importante, yo no dudo que no lo sea, la expedición de nuevas normas, de protocolos, porque Colombia tiene una tradición además legislativa muy amplia, ¿sí? Si vemos en temas de derecho, de protección de derechos, es prolija la normatividad, ¿no? De mujeres, de población LGBT ahora, de niños y niñas. El problema es la eficacia. ¿Qué reflexión les ha merecido, pues desde este espacio, el trabajo que han hecho, el punto de la eficacia del protocolo, de la norma, de la eficacia del derecho? Porque creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Que es voluntad para la implementación, pero lograr mecanismos que contribuyan a que en efecto esa normatividad, esos protocolos sean eficaces, porque creo que a veces terminamos siendo muy santanderistas, decimos nosotros en Colombia, nos llenamos de leyes, de normas, de protocolos, y lo tenemos todo en eso, y eso es lo que viene el Estado a mostrar. Ustedes que se quedan por esto, pero mire, les tenemos esto, les tenemos este programa, les tenemos este mecanismo, el problema es la eficacia. Entonces, ¿qué reflexión les ha merecido a ustedes en este trabajo tan importante que han hecho de cara a la eficacia de eso? ¿Alguna otra presentación? Luego ellos van a responder. Sí, es un complemento muy breve frente a lo que decía Enrique. Y es una invitación para que lo llevemos a todos los países de América Latina y sobre todo cuando hacemos incidencia internacional y en estos mecanismos y espacios del sistema, sea aquí el regional o el universal, es que los países han reducido el tema de la protección a la protección física y a la protección material, y por eso se vuelve mecanicista, como lo planteaba Enrique. Pero nosotros hemos avanzado en Colombia en poner el tema de garantías, dar el salto cualitativo a garantías, que implica ahí sí una sistematicidad de la política y un enfoque de derechos, que es lo que no hay. Todo esto pasa porque no hay enfoque de derechos. Y nosotros, tanto la comunidad internacional también refuerza eso, que es protección, protección, protección. Y la protección se entiende como algo de coger y poner a una persona dentro de una burbuja o a un colectivo dentro de una burbuja, pero ahí como un virus siguen todas las amenazas, todos los riesgos, todos los actores y los contextos idénticos. La protección no quita los riesgos, la protección tapa, y se le quita esa burbuja, pues eso es como un virus que penetra. Entonces yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia allá. Perfecto. ¿Alguna otra persona? Por allá al final había una persona que está detrás del señor. Nombre, organización, país. Claro, bueno, para seguir con las personas que están hablando, yo también soy de Colombia, de la Comisión Colombiana de Juristas. Frente precisamente a la última intervención, también es hacer un llamado a tener un poco de cuidado con estos protocolos y la fe que nosotros le ponemos a estos protocolos. Una de las experiencias que estamos teniendo recientemente en Colombia es la implementación de una cantidad de estos protocolos y cómo el Estado está utilizando estos protocolos para mostrar unos resultados que en el terreno no se están viendo. Uno de los temas, por ejemplo, es el tema de esclarecimiento. Entonces ahora uno oye esta cifra que el 50% de los asesinatos de defensores de derechos humanos están esclarecidos.
pero comienza uno a desagregar esas cifras y resulta que para la fiscalía esclarecer es detener a alguien. Si después lo liberaron, si no hubo suficientes pruebas, si nunca llegó a juicio o si lo absolvieron en el juicio, no cuenta. O por ejemplo, esclarecimiento es haber detenido al autor material, pero nunca se mira quién fue el que dio la orden, por qué lo asesinaron, dónde están los patrones de macrocriminalidad que están detrás de estos asesinatos, quiénes son los autores intelectuales. Entonces, claro, los protocolos son muy buenos en la medida en que sean una de las herramientas, pero también es hacer un llamado a ir más allá de establecer y exigirle a las fiscalías o exigirle a las unidades investigativas que no se pueden quedar simplemente en tomar las hipótesis o arrestar al autor material, porque eso no es suficiente. Y en la medida en que no se esclarezcan todos estos patrones y todas estas fuerzas detrás de los asesinatos, vamos a seguir en la misma situación. Perfecto. ¿Alguien que no sea de Colombia? Digo, yo soy casi colombiano porque voy cada 2 meses, pero alguien que no sea de Colombia. Bueno, alguien de Colombia. Alguien de Colombia. Otra de Colombia. No, bueno, yo también soy colombiana, pero para no hablar puntualmente de la situación de Colombia, bueno, igual me presento, yo soy de la Corporación Colectiva Hernando Fals Borda, pero también es un poco el llamado a tener en cuenta los enfoques diferenciales al momento de adoptar como todos estos protocolos. Y lo digo por 2 situaciones especiales. La primera es a nivel territorial, que es justamente lo que tú estabas mencionando, de que le ofrecen una medida de protección a una persona en el Chocó, que en una región donde no hay teléfonos, o donde le dicen, vea, yo le voy a dar esta camioneta, en una región en la que incluso llegar con una camioneta es mucho más peligroso por las percepciones que tienen las comunidades respecto a esto, pero también sobre todo frente al tema de enfoques diferenciales al tipo de defensa de derechos humanos que se ejerce, en el sentido de, por ejemplo, ser una defensora de derechos humanos mujer o defender a la comunidad LGBTI, porque digamos que esto tiene todas unas implicaciones que requieren que se le preste una especial atención. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de ofensas, insultos y amenazas que puede recibir una mujer por el hecho de ser mujer, pero además por ser defensora de derechos humanos, y eso digamos que se extiende a todos los tipos de defensa que se puede ejercer si tú eres defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas, de la comunidad LGBTI, que entonces eso sería como muy importante llamar a tener en cuenta esos enfoques diferenciales, primero en la implementación de estos protocolos, en la forma en la que se hacen, pero también en la forma en la que se promueve que quienes están encargados de implementarlos los desarrollan. Porque como hemos mencionado, pues en Colombia pasa mucho que hay muchas normas que lo regulan, pero pues no, en la práctica los funcionarios siguen discriminando, igual siguen habiendo como muchos estereotipos, por ejemplo en razón del género para eso. ¿Otra persona más de Colombia? Sí, pero yo vivo aquí, o sea que es un poco diferente, lo mismo pero distinto. Bueno, es que les quiero contar sobre algo que está pasando en este momento en Colombia. Mientras el relator de Naciones Unidas de Derechos Humanos pedía al presidente Iván Duque no criminalizar defensores de derechos humanos, se ordenó el arresto del representante legal de la comunidad de paz de San José de Apartadó por solicitud de mandos de las fuerzas militares que buscan silenciar las denuncias sobre sus nexos con grupos paramilitares. Y esta comunidad ha sido muy golpeada por la Brigada 17. Venga, yo quiero vamos a ver si hay alguien que no es de Colombia. Exacto, allá vamos allá. Por favor. Yo soy casi colombiano, pero vos sabes. Demasiados inquietos. O angustiados. Más angustiados. Carla Quintana, de la Comisión de Víctimas de la Defensa Pública de Víctimas en México. Quería retomar lo último que dijo Carlos de la Fiscalía de LGTB en Colombia. Yo, digamos, como defensa pública, soy parte del Estado, aunque no me gusta decirlo, pero no me queda otra. Soy defensa pública de víctimas. Y lo que nos cuesta mucho trabajo, y es lo que yo quería retomar de lo que decía Carlos, es lo que quiero invitar es a repensarnos como defensores y defensoras, a veces desde el Estado. Yo sé que muchas veces, ¿no? O sea, entiendo la reticencia, pero yo llevo 1 año y medio dirigiendo la Defensa Pública Federal y no ha habido un abogado de organizaciones de derechos humanos que se haya querido venir a trabajar conmigo, ¿no? Digamos, y entiendo las razones, pero también a la hora que uno llega, intenta cambiarle el chip a un abogado, defensor de oficio de toda la vida, es dificilísimo. Yo he corrido a 25,
no me enorgullezco, pero prefiero traer abogados más jóvenes que tengan otro chip, pero es muy difícil cambiar el chip. O sea, podemos crear protocolos y protocolos y protocolos y protocolos, que está bien, hay que crearlos, hay que hacerlos, hay que tenerlos, pero si no cambiamos la manera de pensar de la gente que trabaja dentro del Estado, va a ser muy difícil. Y nosotros, entre los defensores y defensoras, nos entendemos, estamos todos de acuerdo, todo el mundo asiente porque sí, yo estoy de acuerdo y no funciona el botón de pánico, el enfoque diferenciado, todos estamos de acuerdo aquí. El problema es cuando nos vamos y nos sentamos con los que no nos entienden. Y tenemos que hacer que nos entiendan porque si no, no nos van a funcionar las cosas, ¿no? Una pequeña... Perfecto. La compañera que está atrás. Buenas noches, mi nombre es Angélica Ospina, soy colombiana, pero vivo en Bolivia y vengo pues representando a las madres de Bolivia, que en este caso viviendo allí en Bolivia llevo menos de un año y la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los adolescentes es inmensa, es grandísima. Tal vez muchos no conozcan de las noticias que se generan a diario en contra las mujeres, la violencia que tienen que vivir normalmente, entre comillas normalmente, porque en el país se ha visto de esa manera. Se ve el delito del abuso a las menores de edad, el abuso hacia las mujeres de una forma normal y existe la revictimización de las mujeres en todos los campos. En cuanto a los defensores de los derechos humanos, pues son varias plataformas que se manejan de diferentes maneras y a nivel político, que eso crea como un muro entre el defensor y la víctima, ¿no? Difícil de llegar la víctima a una justicia verdadera también, por lo que nombraba la compañera ahorita, y es verdad y es lo que se está viviendo a nivel latinoamericano, no es solamente en un país o en el otro, lo podemos notar y darnos cuenta que es a nivel latinoamericano en nuestros países lo que se está viviendo, que los generadores, los garantes de estos derechos, como lo son las autoridades que deben trabajar y hacer valer nuestros derechos, pues no lo están haciendo de la mejor manera. Nosotros como defensores de los derechos, pues en vez de estar criticando y estar en contra de estos gobiernos, lo que queremos es, en mi caso, quiero ayudar a este gobierno a llevar conocimientos, a llevar lo que llamamos el capital humano, que la mayoría de Latinoamérica no lo estamos trabajando. El capital humano, si lo podemos ver en los diferentes programas que se están viendo a nivel mundial, por ejemplo el Banco Mundial lo tiene, y solamente Perú es el único país que está inscrito como de las Américas. Perú es el único que está inscrito, del resto de los otros países no están inscritos y se está perdiendo esta ayuda, ¿no? Como defensora de los derechos humanos, quiero que todos pongan los ojos en Bolivia, porque es un país que a diario tiene estas violaciones contra las mujeres, contra las niñas, y culturalmente se culpabiliza a la víctima y hay una cadena de corrupción que no le garantiza los derechos a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, y no solamente las violaciones, que son las violaciones sexuales, sino el trabajo prácticamente que forzado en cuanto a lo que son menores de edad. Muchas gracias. Por el tiempo, vamos me gustaría que las y el ponente tuvieran como un minuto para reflexionar con base en los comentarios, más que preguntas, solo que hubo una pregunta, y los comentarios y reflexiones de los... Es que yo tengo una pregunta que es que no se ha hecho, no se ha comentado, y yo creo que es muy importante, porque por ejemplo, de donde yo vengo, nuestro problema no es solamente, digamos, el tema de narcotráfico, de conflicto armado, sino que el problema de Buenaventura es el tema del territorio, porque está ubicado en un punto estratégico que le genera una economía, a nivel mundial, ¿sí? Entonces también mi pregunta es, ¿cuál es el llamado que se le hace a las economías mundiales, a las empresas, a las multinacionales y a los gobiernos que son, digamos, dueños de estas empresas? Porque cuando nosotros paramos la carretera, cuando paramos la ciudad,
la presión viene primero desde afuera y luego el Estado empieza a hacer ese mandado para que se puedan despejar las vías porque se está afectando el bolsillo internacional. Bueno, con esta última pregunta... Sencillita. ¿Quique? Bueno, pues un minuto. Yo ni soy colombiano, ni soy abogado, pero tengo otros agravantes de nacionalidad que no voy a comentar, ¿verdad? Muy breve, yo creo que no se pueden poner todos los huevos en la cesta de la normativa, que es muy importante y fundamental, pero creo que nuestra asignatura pendiente, y os lo digo con toda humildad, es que hay vida más allá de la normativa. Y justamente el tema de políticas públicas, y creo que parte de los protocolos también, tienen que ver con cubrir esa brecha entre lo que debe ser y lo que de hecho es. Y eso es acción política, acción de gobierno. Y también sugeriría que no esperemos a la voluntad política porque no va a llegar, no se la espera. Se genera con acción de gobierno y justamente con acciones como tapar la Panamericana. Quiero decir que la voluntad política, en vez de invocarla, como ustedes saben mejor que yo, se trabaja, se articula en lo político y se va construyendo, que es que ustedes lo hacen todos los días. Resumo, marco normativo fundamental, construyamos esta parte de política pública, de lógica pública, de lógica política, que puede reducir esa brecha hacia la ejecución de los derechos. Bueno, ya Quique respondió el tema de eficacia, porque en realidad creo que por eso me alargué un poquitito cuando empecé a hablar de hacer el disclaimer de que los protocolos son parte de una parte pequeña, necesaria, igual que los mecanismos de protección son una parte necesaria y absolutamente insuficiente de esa garantía del derecho a defender derechos humanos, son una herramienta. Hay algunas veces que podemos diseñarlos de forma tal que nos den más palanca o menos palanca para hacer ciertas cosas, aprendiendo de otras experiencias, de otros protocolos de pronto que no fueron tan eficaces, pero que tiene que ver con lo que Quique decía, que es la política pública abarca mucho más y la eficacia va a depender de cómo usemos esas herramientas y cómo generemos entornos donde esas herramientas nos sean más útiles. Algunas veces, además, no solo son los objetivos formales del protocolo de cerrar esa brecha, de complementar vacíos, sino la excusa de sentarnos con funcionarias y funcionarios que tienen todos los estereotipos que Carla decía, a discutir el protocolo como una forma de sensibilización. Ese mismo fiscal que tiene que investigar a veces un delito contra una persona defensora, pero que en su unidad fiscal está un fiscal que tiene que investigar una acusación falsa contra un defensor también, y que entonces esa discusión nos permite entablar por lo menos diálogos con actores con los que no necesariamente estamos siempre de acuerdo, y que también tiene que ver con la eficacia de las normas en la discusión. Y por supuesto que los protocolos, otra de los objetivos que tienen, o por lo menos estos que sobre los que estaba comentando, es justamente aterrizar esos estándares y obligaciones sobre la necesidad de un enfoque interseccional en acciones concretas dentro de la investigación, por ejemplo, de delitos, con lo parcial que puede ser la normativa dentro de las obligaciones de los estados para garantizar estos entornos habilitantes para la defensa de derechos humanos. Perfecto. Sí, sobre el tema de la eficacia del derecho creo que estoy de acuerdo con mis compañeros. Llevándolo al campo del acuerdo de Escazú, el tratado nace porque los estados reconocen de que hay un gap muy grande en la implementación, en la eficacia de esos derechos, de que aunque hay legislaciones en casi toda la región, más en Latinoamérica, en el Caribe casi no, igual el tratado lo que busca es, digamos, cerrar ese gap en la implementación y sobre todo en la eficacia de esos derechos. No sé si esa es la respuesta, pero digamos, lo que sí buscó el tratado también fue crear ciertos mecanismos que fueran esas herramientas que ayudaran a cubrir ese vacío en la implementación, como un comité de cumplimiento, como abrir la puerta para la cooperación, para el intercambio de experiencias, para el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades públicas, que en últimas van a ser los encargados de estar implementando este acuerdo. Y sobre el tema de que la protección se reduzca a la protección física, creo que es algo que pasa en todo el continente, también fue, digamos, parte de la discusión en el acuerdo de Escazú, y por eso el régimen de protección, creo que por eso digamos, el acuerdo lo que hace es amarrar el régimen de protección de los defensores ambientales a la garantía del medio ambiente sano, porque en últimas la violación al derecho a medio ambiente sano es lo que está desencadenando la violencia, es lo que está desencadenando el ataque contra el defensor. Entonces creo que eso es un punto importante, y solo para hacer una última conclusión, que creo que me faltó, digamos, explicar un poco más cuál es el régimen de protección en el acuerdo, por la premura del tiempo, y es
algo súper básico, pero es, número 1, un reconocimiento de los defensores y de las organizaciones y de los grupos que se dedican a la defensa del medio ambiente. Número 2, asegurar un entorno seguro para que ellos puedan cumplir su rol como defensores del medio ambiente, tomar las medidas apropiadas para garantizar sus derechos. Y número 3, prevenir, investigar y investigar los ataques contra los defensores cuando se presentan. Así que ese era mi último comentario. Muchas gracias. No, yo no fui panelista, pero tengo 3 ideas que voy a decir rápidamente con base en lo que dijeron antes de darle la palabra, como colombiano casi. Ya, antes de darle la palabra a Mauricio, que va a clausurar el evento. Yo creo que hay 3 ideas aquí importantes que también es importante resaltar. Uno, es que cuando hay una participación de la sociedad civil en la elaboración de herramientas como protocolos u otro tipo de instrumentos, la implementación en teoría podría ser más fácil porque nosotros participamos del diseño e implementación. Caso de Colombia, que lo conozco muy bien, el problema es que a la sociedad civil no se invita para elaboración de nada. O sea, a nosotros nos entregan de pronto la ley, aquí está, y uno es como, ¿dónde? Pero aquí no están los afros. Bueno, entonces en 2 semanas entonces salió un decreto afro o lo que sea, pero es porque la sociedad civil presiona. Entonces yo creo que es importante resaltar aquí el papel de la sociedad civil a la hora de la elaboración, y yo creo que eso me gustó mucho cuando vos hablabas del ejemplo de ustedes con Guatemala, etcétera. Es importante, digamos, eso. Lo otro que me parece importante es el trabajo en redes, que no lo terminamos de hablar aquí mucho, pero es importante, y retomo un poco lo que hablaba doña Vilma. Y yo me acuerdo, doña Vilma, antes de Nicaragua, el problema que tenía la sociedad civil de Venezuela, que de pronto nadie quería meterse con la situación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué? Porque no, porque era la izquierda. Entonces yo creo que es importante, cuando hablamos de solidaridad en la defensa y protección de los derechos humanos, tenemos que ser coherentes. O sea, tenemos que defender los derechos humanos en uno y en otro país. Entonces yo creo que la importancia del trabajo en redes es básica. Y finalmente yo creo que se medio mencionó, pero tenemos que plantearlo, y es que no podemos diferenciar la incidencia política del trabajo jurídico. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de incidencia política en espacios como la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, a la hora de implementar protocolos, leyes, etcétera, para obligar a los estados desde afuera, porque a veces oyen más a los de afuera que a los de adentro. Y el caso concreto, y ustedes lo conocen mucho mejor que yo, otra vez para mis hermanos colombianos, es mucho de lo que cambió en Colombia fue porque vino dirigido, y te voy a decirlo, desde acá. Desde acá se presionó para que se cambiaran muchas de las políticas en Colombia. Entonces, suena feo decirlo, pero eso fue también, además, y vos lo sabés, Cristina, del trabajo de incidencia de los que estamos en Estados Unidos. En trabajo concreto o coordinado con las organizaciones, evidentemente de la sociedad civil de Colombia. Habiendo dicho estas reflexiones y haberme tomado el tiempo, quiero invitar a Mauricio para dar las palabras finales, y tal vez bueno, no sé si que... ¿Yo me puedo pasar ya? No, me pasas Sí, me voy a correr para que se pueda sentar. Ah, es que ahí está. ¿Qué? Sí. Ah, perdón, Marco quiere un comentario pequeño. Digamos, se ha hecho mucha crítica, usted lo ha planteado las limitaciones de las medidas de seguridad. El presidente nuevo ha dicho que está de acuerdo con esa crítica, hay que ir a un enfoque distinto, hay que ir a un enfoque de protección regional. Entonces se han inventado unas zonas estratégicas de intervención integral en manos del Consejo Nacional de Seguridad, o sea, del Ministerio de Defensa. O sea, vamos hacia una lógica de militarización extrema. No, que hay que cambiar el esquema. Lo menciono solamente para que vean que a veces también las críticas a los protocolos como están pensadas van en distintas direcciones. Solamente. Gracias. Gracias, Carlos. Pues yo continúo con el desbalance colombiano, porque soy colombiano. Entonces, ahí disculparán. Muy bien, entonces me han asignado el rol de cierre. Pues ha habido una discusión, yo creo que bastante rica, muchos elementos para tratar de englobar en pocos minutos. Creo que seré injusto con muchas de las intervenciones, por lo tanto espero que tengan la suficiente paciencia. De todas maneras, pues quería rescatar unos puntos que me llamaron particularmente la atención.
en cuanto a los desafíos que se plantearon en el primer panel, que tiene que ver con esa deuda histórica de los estados latinoamericanos con sus ciudadanos y que continúan. Esa deuda histórica que no se salda porque hay un retiro progresivo, continuado de los estados de ciertos espacios que están siendo ocupados por actores no estatales, de todo tipo, legales e ilegales, que están exacerbando las violaciones de los derechos humanos. Esos espacios físicos, territoriales, que a su vez se acompañan de los espacios digitales, en donde hay discursos de odio que están también aupándose con esas lógicas populistas de la derecha extrema, que también entonces están facilitando la violencia, sumado a ciertos fundamentalismos religiosos que también están cercenando derechos. Todo esto está generando ese clima de violaciones de derechos humanos que está, digamos, lejos de resolverse. Se menciona que en el caso colombiano, pues la continuación de los crímenes y de las violaciones de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos está evidenciando que el conflicto no era la raíz del problema. La raíz del problema son hay unas causas estructurales que siguen ahí, conflictos de tierra y territorio, que son conflictos que están ocurriendo no solamente en Colombia, sino en prácticamente todos los países de América Latina. Se mencionó el caso nicaragüense como también un caso particular donde hubo quizás una incapacidad de autocrítica y una solidaridad ideológica y reflexiva, en lo cual pues digamos que la violación de los derechos humanos no es el dominio exclusivo de la derecha, también se puede dar en la izquierda, y que por lo tanto entonces pues ante esta situación hay ciertos espacios de esperanza que quizás los vemos limitados, pero que ahí están, sobre todo con esa removilización social en diferentes países. También el aumento de la participación ciudadana. Se dieron ejemplos en el caso colombiano, el caso de Buenaventura, creo que es un ejemplo que ilustra esa removilización, esa participación ciudadana que recobra espacios que ha perdido el Estado. Y por lo tanto, pues entonces se está también combatiendo esa apatía de buena parte de la población. También creo que es importante rescatar un elemento que mencionó Marcia, cuando se menciona que también debemos, a pesar de la autocrítica, que es fundamental, también hay que saber reconocer que se ha hecho bien. Dentro de todo lo que pudo haber ocurrido mal, también qué es lo que se ha hecho bien y que es importante también porque estamos celebrando muchísimos aniversarios, el 70º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el 20º aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores. Entonces creo que también es importante que esto lo traigamos a colación. Ahora, en el segundo panel se habló de cómo avanzar. Creo que es importante que rescatemos pues, lo que mencionaba Quique, de que los mecanismos de protección que se diseñaron en su momento, que se pensaba que esa visión reducida y estrecha de un problema muy grave, se pensaba que era la solución, pero ya sabemos que no es la solución, sino que ha reforzado el problema que tenemos, y que la solución entonces debe pasar hacia una búsqueda, no de proteger a un grupo de defensores y defensoras que están en situación de riesgo, que hay que protegerlos, pero ese no es el problema es cómo debemos pasar hacia una narrativa que es diferente, que es la narrativa de cómo defender el derecho a defender derechos humanos. Hay que tener una perspectiva que no debe ser restringida a unos mecanismos de protección, sino quizás a una perspectiva muchísimo más amplia, muchísimo más englobante, que es de políticas públicas, y en ese sentido pues debemos romper el corsé en el que estamos, con el fin de que se pueda entonces propender hacia la defensa al derecho a defender los derechos humanos. Se habló también del acuerdo de Escazú, también como un avance importante, en el reconocimiento del papel que tienen los defensores y defensoras de los derechos ambientales, una protección de estos defensores debido pues a que hay un reconocimiento explícito de su lucha, de la legitimación de su labor,
y que no solamente se restringe a los individuos que están defendiendo estos derechos, sino también a los colectivos. Y en ese sentido creo que es importante también que rescatemos ese elemento de que la protección también debe darse al colectivo, porque el ejercicio de la defensa de los derechos humanos no es un ejercicio individual, es un ejercicio colectivo, y el rol importante que tuvo la sociedad civil para movilizar, digamos, la energía suficiente para reformar el texto. Y reforzar, perdón, el texto que está plasmado en el Acuerdo de Escazú. También entonces se habló del derecho a defender los derechos humanos, ya lo dije, como un cambio fundamental de narrativa, y lo importante pues, que mencionó Marcela es cómo podemos también trascender de esa discusión que habla de los entornos seguros a los entornos habilitantes. También entonces de las brechas existentes entre la normativa y la realidad, y por lo tanto entonces ciertos protocolos que se han venido desarrollando, sobre todo estos protocolos para investigar los crímenes contra las defensoras y defensoras de derechos humanos, eso es un elemento importante porque permiten de cierta manera cerrar esas brechas. Cerrar esas brechas quiere decir también entonces buscar ese diálogo con esos actores del Estado, sobre todo los operadores de justicia, que muchas veces por desconocimiento o por falta de conocimiento, por falta de interés, pues no están actuando como debe ser. Entonces permite generar ese puente, generar ese diálogo con estos agentes del Estado que están llamados a buscar la justicia y digamos, combatir la impunidad. Es importante entonces que también se entienda que los protocolos, o por lo menos de esa manera lo entendí yo, permiten entonces de cierta manera atacar también un problema que está ligado a que hay una violencia estructural. Entonces los protocolos ayudan a entender cómo ese crimen, esos actos de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, pues permiten entonces entender qué es lo que subyace esos crímenes, las redes criminales que están detrás, los intereses de poder, y que permiten de esa manera entender esa violencia estructural, que es lo que sostiene, digamos, la violencia contra los defensores de derechos humanos. Ahora, como conclusión, yo diría que entonces pues, entendemos que esta realidad que fue discutida, pues también pues, nos trae y nos sigue trayendo retos que son bastante complejos, pero que hay lugar al optimismo. Es un optimismo que debe ser realista, en el cual debemos buscar la autocrítica del movimiento de defensa de derechos humanos, pero que también entonces hay esperanza debido a que vemos una removilización social, que existen las redes, y que esas redes de apoyo no son solamente las redes que están actuando en lo local, sino también cómo se entrelazan las redes locales con las internacionales, y de esa manera se ejerce esa presión. Y como tú lo mencionabas, Carlos, pues es ese efecto boomerang de cómo las reivindicaciones que se dan en lo local se trasladan al ámbito internacional, y desde el ámbito internacional viene la suficiente presión para buscar esos cambios. Esos cambios que creo yo que en últimas lo que están buscando es generar esa necesaria voluntad política para actuar en estos problemas entonces, que tenemos en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Bueno, no, muchísimas gracias. Bueno, un aplauso para los dos paneles. Y de parte